Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer mis dudas. Estamos hablando el tema de unidad de la iglesia. Y a la tarde empezamos a hablar de cómo Dios es un Dios que sufre, ¿correcto? Como Dios es un Dios que sufre. Él sufre por nosotros, sufre con nuestros pecados, sufre cuando nosotros lo rechazamos. Y tú puedes decir, pero yo no me acuerdo de que en ningún momento de mi vida yo he rechazado al Señor. Mira, queridos, el rechazo no puede ser, no necesita ser alguna cosa declarada. Pero cuando dejamos de estar con el Señor en nuestro tiempo de oración, de lectura de la palabra, para estar en otro momento, de alguna forma, estamos despreciando este tiempo, despreciando, ¿se dice? Despreciando el tiempo que podría ser con el Señor. Entonces, de alguna manera, hay un rechazo en nuestro corazón por ese tiempo. Y creemos, queridos, que toda nuestra vida depende de nuestra comunión con Dios. No sé si usted cree en Él mismo. Nuestra vida solamente tiene sentido si está baseada en nuestra relación con el Señor. Relación personal donde podemos hablar y donde podemos oír al Señor. Amén. Entonces no permita en ningún momento de su vida que tú o tu corazón rechace al Señor. Cuando preferimos cosas menores, cosas pequeñas, cosas materiales, al invés de preferir al Señor. Que el Señor nos ayude. Bueno, estamos hablando que la muerte de Cristo, ela produjo, o mejor, nuestro pecado produjo una crisis en la Trinidad. Porque la Trinidad nunca se alejó el uno del otro. Y cuando Cristo viene, Él se queda alejado de Dios físicamente. Y en la cruz, cuando Él se hace pecado, Él se aleja de Dios y Dios como que vuelta su espalda para Cristo porque Él se había hecho pecado, llevando sobre sí nuestros pecados. Ele nunca se hizo pecador, Ele se hizo pecado. Y el Padre no puede tener comunión con el pecado, no tiene comunión. Y eso es que Jesús pide, según mi comprensión, en el jardín de Getsemani, que Dios le librara de esta copa, que era la separación del Padre. ¿No? Entonces, para el Señor, nuestra relación costó su muerte. ¿Me comprenden, queridos? Muchas veces no queremos pagar algún precio por la relación, por la comunión, pero para el Señor costó un precio muy, muy alto. Entonces, queridos, si no fuera por otro motivo, por lo menos por ese, porque Él ha pagado un precio de sangre. Y hay una canción que cantamos que nunca sabré cómo es el precio, cuánto costó. No sabremos el precio porque no tenemos idea de su relación con el Padre en el cielo. No tenemos idea de dónde bajó para llegar hasta aquí. No tenemos idea. No temos ideia de que tipo de glória ele tinha nos céus, junto ao Padre em seu trono, para deixar isso chegar a nós outros. Não temos ideia. Me compreendem, queridos?
Entonces ese cântico a mí me gusta porque refleja una realidad que yo nunca sabré. Yo nunca voy a entender, a comprender. Entonces la unidad para Dios fue un precio muy alto. Necesitamos entonces, hermanos, trabajar con el mismo corazón, con la misma intensidad con la cual Dios trabaja por la unidad. Amén. La unidad no es una opción. No es alguna cosa para acontecer una vez al año. La unidad, queridos, debe ser lo que nos mueve. No solamente en estos ambientes de retiro, de encuentros de pastores, no solamente, pero durante todo el tiempo. Si tú te acuerdas de Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo está diciendo en el versículo 29 y versículo 30, ele está dizendo, hermano, e os irmãos conhecem o contexto. Pablo está yendo para Jerusalém, não? E o que ia suceder com ele em Jerusalém? Ele ia ser preso, ir para a cárcel. ¿Se acuerdan, não? Então, ele passa em Mileto, e de Mileto manda chamar a los presbíteros de Éfeso. E ele dá um relato de lo que aconteceu em Éfeso. E ele diz que nunca deixou de ensinar os conselhos de Deus e relata seu trabalho. E no 29, ele diz que depois de sua partida, duas coisas iam suceder. Uma é que vendria desde afuera lobos vorazes que não pouparia, como seria? Que não perdonaria al rebanho, ou seja, lobos que intentaria comer al rebanho. Então, é uma coisa muito séria, porque Pablo foi pastor de todas as pessoas, viveu em Éfeso, conhecia as pessoas, mas ele sabe que nunca mais ia volver em Éfeso, e ele tinha esta, que nome poderíamos dar, uma premonição, que nome daríamos? Esta compreensão que no futuro ia suceder, não, e ele não poderia ser mais nada, porque estava de partida. Então eu penso no coração de Pablo, como estava o coração de Pablo, sabendo que uma coisa muito mala ia acontecer e ele não poderia evitar. Pero en el 30, versículo 30, hay algo más terrible, si cosa terrible tiene grados. ¿Qué era de más terrible? Que entre ellos mismos, los presbíteros, algunos se levantarían para atraer el rebaño en pos de sí, en causa de finanzas. O sea, son dos ataques. Un ataque externo de lobos voraces viniendo para destruir el rebaño. Y el más grave de todos, un ataque interno. Cuando algunos de aquellos hombres que estaban allí, a los pies de Pablo, que estuvieron con ellos 2 años incompletos, y Pablo sabía que algunos de ellos que Pablo preparó, cuidó, enseñó, entrenó, iba a se levantar para dividir el rebaño. Pergunto, o que sentia Pablo? O que sentia Pablo? Ya no puedo hacer nada. Pero en el 28, Pablo da la solución. O sea, Pablo da la solución antes del problema. ¿Y cuál fue la solución que Pablo dio, que Pablo ofreció? ¿Qué dice el 28? Un poco más alto, porque ustedes no están con micrófono, entonces yo no escucho. ¿Qué dice el texto? El 28. Sí. Por tanto,
Por causa de las cosas que Él habló, mirad por vosotros y por el rebaño. O sea, mi primera responsabilidad como presbítero es cuidar de otro presbítero, después del rebaño. Son dos oraciones ajuntadas por una partícula conjuntiva, la palabra y. En este término, la letra I es una palabra y es una partícula conjuntiva que junta dos oraciones. La primera oración que Pablo dice es: mirad los unos por los otros. Esa es una oración. Y la segunda oración dice: y por todo el rebaño. ¿Qué viene primero, hermanos? Los presbíteros cuidando los unos de los otros. ¿Y qué va a suceder? Cuando nosotros cuidamos uno de los otros, cuando empezar a surgir un cambio en el hermano, cuando percebe que la oreja está creciendo, los caninos están apareciendo, las uñas están creciendo, un pastor está se cambiando en lobo. Y si tú estuvieras junto al menor sinal, tú vas a estar cerca y tú vas a impedir. Amén. Queridos, nadie desvía-se de una sola vez. El desvío empieza a los poquitos. Por eso que la palabra dice que nosotros debemos mirar para no desviar los pies. Un pie tiene unos 30 centímetros, ¿no? En media. Pero cuando empieza a desviar aquí, de aquí a 100 metros está bien más lejos. Entonces debemos mirar en el comienzo. Por ejemplo, hermanos que caen en adulterio. El adulterio no acontece así, no llega y derrumba a la persona. Comienza con cosas pequeñas. Un hombre tratando mal a su mujer, no le dando atención, no cuidando de ella. Y ahí empieza a comparar. Si tú estuvieras bien cerca de esa persona, tú vas a percibir cuando ella empezasse a alejar de su mujer. ¿Me comprende? Son señales quase imperceptíveis. Quase imperceptíveis. Pero si estuvieras cerca o suficiente, vas a perceber que começou um desvio. La persona en sus predicaciones, mira, nadie es totalmente herético. Totalmente herético. Herético. Todos nosotros tenemos nuestras herejías de estimación. E quando tu percebes que este hermano está empezando a predicar alguma coisa que não tem muita base bíblica, ¿qué debes hacer? Mirad los unos por los otros. Por isso que Pablo primeiro dá a solução, depois habla del problema. Porque a maneira de impedir que um hermano intente assenhorear-se del rebanho é tu abrir sus ojos, alertarlo. Amém, queridos? Quando perceber um pastor que ele lhe encanta falar com as muchachas da igreja, não como padre, e se tu estiveras cerca, tu vas a perceber. Então, minha primeira responsabilidade é cuidar de outro pastor. E em segundo lugar, el rebanho. Pastores sanos, rebanhos sanos. É impossível ter um pastor herido com rebanho sano. Pode haver rebanhos heridos com pastores sanos, mas ao revés não sucede. Al revés não sucede, porque nós transmitimos
nuestras enfermedades al pueblo. ¿Me comprende, hermanos? Nosotros somos seres espirituales y espiritualmente comunicamos nuestros problemas. Hay una frecuencia invisible y en esta frecuencia transmitimos nuestros males. Y de ahí que precisamos de personas cerca de nosotros. Ayer yo les hablé de la necesidad de rendir cuentas. Yo tengo hermanos a quienes rindo cuentas. Yo tengo Jorge Mitian y tengo Cristian Romo, uno en Chile y otro en Argentina. Pero ellos viven más o menos de Chile, más o menos 4.000 kilómetros de mi casa. Y mira, yo puedo aprovechar que están lejos y hacer lo que quiero. Están lejos. Pero yo tengo hermanos muy cerca de mí que perciben las cosas cuando empieza a suceder. Yo necesito de esas personas. Yo necesito de algún Natán, siempre confundo Natán con Gad, aquel que habló a David, tú eres este hombre, Natán. Necesitamos de Natán en nuestras vidas. ¿Qué les parece? El hombre que no tiene un Natán va a cometer tremendos equívocos, tremendos errores. Entonces, mi primera tarea es cuidar de los pastores que están cerca de mí. Es mi primera tarea. Pero, con la situación con la cual estamos viviendo una situación muy anormal. Porque para Dios hay dos expresiones de su iglesia. Una es la expresión universal y atemporal. En esta iglesia está Pablo, Abraham y tú. Esa es la iglesia. Está tu hermano de China, está tu hermano de Tailandia, está tu hermano de Canadá. Pero hay otra expresión de la iglesia, que es la iglesia en la ciudad. Y de eso estoy hablando. Entonces sería muy raro que Cristian o Mitian solamente si fuera una revelación de Dios para ellos. Pero yo necesito de personas que lleguen a mi casa y entren por la puerta de atrás, sin avisarme. Porque si me avisa, yo peino los cabellos de mis hijos, cambio su ropa, ¿no? Pongo el mantel de Natal y hablo con mi esposa de manera maravillosa. Pero necesito de personas que lleguen cuando no invito. Y ahí van a ver, no mi realidad virtual, pero van a ver mi realidad factual, como es de hecho. Amén, hermanos. Entonces, en nuestras agendas debería estar visitar tal persona, pastor, visitar tal persona, pastor, y después visitar tal hermano de la congregación. Y muchas veces, queridos, no tenemos tiempo para visitar los pastores porque tenemos mucho problema en la iglesia local. Y quiero decir, muchos problemas son producidos por Satanás para que no pastoreemos otros pastores. Porque si esto es una orden, si es un mandamiento, si eso es una enseñanza de Pablo, Satanás va a trabajar para que nosotros no hagamos de esta manera. ¿Me comprende, hermanos? No estoy preguntando si concordan conmigo. Estoy preguntando si comprenden. Porque para concordar o discordar, deben compreender. E essa é uma matéria de reflexão. Eles pedem que reflitam, reflejan isso. Amém? Reflexiona. Muy bien. Entonces, yo necesito cuidar de mi hermano. Un momento de mi vida,
me llegó a mis oídos una noticia terrible. Un hombre en Brasil que tenía un ministerio profético muy fuerte, que era un hombre que era acepto por todas las denominaciones en Brasil, las pentecostales, las conservadoras. Era muy respetado por el gobierno. Y un día recibí la noticia: hermano tal ha caído en pecado con su secretaria. Y nosotros varias veces habíamos predicado juntos, conozco su familia. Entonces para mí fue un choque, casi que me desmayé. Y cuando supo, me ocurrieron dos pensamientos. Primero, si este hombre cayó, ¿quién soy yo que no caiga? Mi resistencia es como la cáscara de un huevo. Esa es mi resistencia. Entonces, porque soy débil en muchas áreas de mi vida, yo debo tomar más cuidado. ¿Verdad? Entonces, la primera cosa que me ocurrió así: tal hermano ha caído, ¿quién soy yo? Entonces voy a cuidar de mi vida, voy a vigilar más. Pero la segunda cosa que me ocurrió: si ese hermano cayó y yo no hice nada para impedir su caída, yo no tengo el derecho de hacer o hablar o condenar. ¿Me comprende, no? Si yo no estuve cerca de él para impedir que él cayera, yo no tengo autoridad para criticarlo. Amén. ¿Están me compreendendo? Cuando pregunto si están comprendiendo, no estoy juzgando su capacidad de comprensión. Eu estou juzgando mi capacidad de hablar. ¿Sí? No se sienta disminuido por esta pregunta. En Efesios capítulo 2, verso 14, diz que en la cruz Dios mató la enemistad. ¿Enemistad se dice? Dios mató la enemistad. ¿Qué significa? Que si tenemos enemistad en nuestro corazón, estamos conviviendo con cadáver. Cadáver, muerto, difunto. ¿Qué más? La enemistad está muerta. Entonces, cuando surge una oportunidad o una situación en la cual puede surgir una enemistad, yo debo rechazar porque la enemistad está muerta. El Señor es muy radical. En la palabra dice que Él mató el pecado y mató el pecador, para que no hubiera más encuentro de esos dos. El pecado con el pecador. El pecado fue muerto y el pecador también. Y ahora el pecado dejó de ser una obligación y pasó a ser una opción. Tenemos la opción de no pecar. No somos más esclavos del pecado. Y en términos de relación, Jesucristo mató en la cruz la enemistad. Tú no necesitas más andar en enemistad con cualquier persona. Tú estás libre de la enemistad. Ahora, una de las cosas que aprendí con la cuestión de enemistad, que enemistad no es una guerra, una pelea, una porfía, una competencia. Enemistad es simplemente o sencillamente o netamente falta de amistad. Y es el peor estágio, es la indiferencia. ¿Me comprende, queridos? Entonces, si tengo enemistad con alguien, no es necesariamente que eu estou peleando com ele. Pela falta de amistad. Isto é enemistad. ¿Me comprende, hermanos? Muitas vezes somos frios los unos con los otros, dejando de praticar las enseñanzas de la palabra. Pedro nos enseña que debemos tener amor ardiente los unos para con los otros.
Devemos amar intensamente. É um mandamento, queridos. É que hacemos diferença entre os mandamentos de Éxodo e os mais de 400 mandamentos do Novo Testamento. Pensamos que os mandamentos do Antigo Testamento são para obedecer e os do Novo Testamento são opcionais. Meu professor de Romanos explicava para nós outros qual é a diferença da lei de Moisés ou de Moisés para Jesus Cristo. Então ele dizia: Moisés é aquele que deu leis mais leves, mais suaves. Por exemplo, não adulterarás. E Cristo vino e traz outra lei: não mirar com intenção impura no coração. Pergunto: quem deu leis mais severas? Moisés ou Jesus? Agora a diferença é que Moisés dava a lei e quedava-se à parte e via se praticávamos ou não. Em cambio, Jesus Cristo nos deu lei mais pesada, mas entrou dentro de mim para ajudar-me a praticar. Essa é a diferença entre Moisés e Jesus. Amém, amados? Então, nós necessitamos entender que a unidade que Cristo nos abre no Novo Testamento não é opcional. Se temos tanto zelo, se diz, para não matar, alguém aqui está sentindo o desejo de matar alguém? Nem sequer abrigamos o desejo no coração. Porque está muito claro para nós que não devemos matar. É verdade que algumas vezes nós quereríamos segurar no cuello de alguém e apertar um pouquitito solamente. Sí, bem poquito. Até ele quedar-se rojo, não? Sim, não? Não mais, não mais, não mais. Depois oraríamos por ele e listo. Mas por que não hacemos? Porque está escrito com letras muito grandes: não matarás. Mas o que hacemos com os mandamentos a respeito de unidade e no Novo Testamento? Percebe como nós ponemos pesos diferentes em los mandamentos de Deus? Não podemos administrar os mandamentos do Senhor. Não podemos administrar. Então necessitamos cuidar de los pastores. Necessitamos cuidar de aqueles que caminham conosco no ministério. Eu estava dizendo, queridos, que vivemos em uma situação anormal. Porque quando Deus levantou sua igreja em Cochabamba, ou em La Paz, ou Quillacollo, ou Santa Cruz, Ele ha levantado uma igreja. Sim ou não? Pero o que hicimos nós outros? O que hicimos nós outros? Diezmamos a igreja. Separamos. Por exemplo, tu podes perguntar quantas igrejas há em Jundiaí. Que responderia eu? Uma sola. E todos os grupos da cidade são parte da mesma igreja da qual sou parte. E quando Deus levanta um presbítero em Jundiaí, está levantando para uma congregação ou para a igreja da cidade? Porque na economia de Deus, Deus nunca pensou em uma cidade com muitas igrejas. Deus pensou em sua igreja. Ele não disse: eu edificarei minhas igrejas. Assim falou ele? Minha igreja. Esse texto nos dá duas lições. Primeiro, a igreja é dele. Segundo, ele mesmo edificará. A igreja não é minha. Não é minha igreja. É do Senhor. E há somente uma só igreja. Devo me acostumbrar com esse pensamento e permitir que esse pensamento cambie minha mentalidade. Quando Jacobo
salió de su casa yendo para la casa de su tío. Ele encontra 3 rebanhos. Está em Gênesis 39. Ele encontra 3 rebanhos cerca del poço. ¿Se acuerda? E Jacob é um pastor. Por favor, estude a história de Jacob com outros olhos. Porque normalmente miramos a Jacob com olhos muito malos. Jacob, para muitos predicadores, é uma pessoa de terceira classe. Pero les digo, Jacob é um patriarca. Não hables mal dele, porque Deus vai defendê-lo. E tu vas encontrar com ele. E seguramente vai chamar e perguntar: tu te acuerdas do mensagem que me has hablado muito mal de mim? Just in case, não habla mal de Jacob. Jacob é um dos exemplos de pastores mais fortes que há no Antigo Testamento. Quando chega delante del poço, ali estão 3 rebanhos echados. Não? E que diz Jacob? Não é tempo de trazer rebanho para aqui, é tempo de levar rebanho para comer. Ora, mira, que pessoa mais... Não, que se mete. Porque aquele rebanho não era suyo. Que direito ele tinha de dar conselho no rebanho de outro? A coisa, querida, é que aquele que tem coração de pastor se preocupa com todas as ovelhas de Deus. Não se preocupa solamente com aqueles que estão mais cerca de mim. Porque eu sou pastor de todo o rebanho de Deus. Deus me ha levantado para a sua igreja e não para um grupito. Necessitamos cambiar, como falou Piccolo hoje dia, necessitamos cambiar nossos paradigmas. Porque o paradigma estabelece conceitos, estabelece comportamento. Amém, queridos? Sigamos. Ele matou a inimistade, derrubou o muro de separação. Agora, quero trazer um texto que vai parecer fora do contexto, mas eu vou explicar. Quando Pedro está na terraça, la azotea, esperando a comida, ele tem uma visão. Qual é a visão que ele tem? El lienzo com que tipo de animais? Impuros. 3 vezes Deus lhe diz: levanta, mata e come. 3 vezes. E que dijo Jacob? Pedro? Não, Senhor. Pedro consegue juntar 2 coisas que não se pode juntar. Não, Senhor. Ele cometeu uma mágica. Porque se é o Senhor, não pode dizer não. 3 vezes ele falou. E interessante que quando ele chega na casa de Cornélio, ele diz que não, que isso, no momento que Deus mandou, ele se olvidou que enfrentou Deus 3 vezes. Pero quando Deus lhe mostra os répteis, os animais impuros, ¿de que Deus estava falando? Los gentiles, que para eles eram animais impuros. Disso Deus estava falando. Pero que Deus falou com ele? Levanta, mata e come. Ou seja, trae para dentro de ti los gentiles. Come los gentiles.
Trae para dentro de tu corazón. Hay personas que no conseguimos engolir. ¿Verdad? No tragamos. No conseguimos tragar. Pero ¿qué nos dice Dios? Trague. Pero el Señor va a darme congestión. Trague. Señor, me hace mal al hígado. Trague. Señor, a mí me encantan las frutas. Trague. ¿A quiénes rechazan su corazón, en tu corazón? Necesitas tragar aquellos que son intragables. Hay personas que no te dan placer estar junto de ellas. Trague. Trae para dentro. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando de unidad. Unidad exige práctica. Unidad para Dios es algo muy práctico de nuestro vivir diario. No es una doctrina, no es una filosofía, es un estilo de vida. Amén. Mira hacia los otros pastores de su ciudad y tragarlos. Pero el Señor, Ele tiene una doctrina muy fea. Sus escamas son, no, su pelo huele mal. Traga. Pone dentro de ti. Aí tu vas poder cuidar de él. Dentro de ti. Si yo no perceber que aquel hermano también murió en Cristo, también sufrió la transformación, aunque según mi manera de vivir, no está totalmente transformado, ¿no? Aún así, es mi hermano. ¿Sabes cuando éramos niños? Había algún momento que peleábamos contra nuestros hermanos y llegaban para él y decían, no soy más tu hermano, tú no eres más mi hermano. ¿Te acuerdas? Pregunto, ¿qué cambio había? Ninguno. Aunque tú hablaras, no es mi hermano, sigue siendo tu hermano. Porque quien le hizo tu hermano fue Cristo. Y tú no puedes quebrar esto. No hay nada que puedas hacer para dejar a este hermano, para que ese hermano deje de ser tu hermano. Amén. Porque lo que Cristo hizo en la cruz es más fuerte do que cualquier cosa que yo pueda hacer. Son mis hermanos. Pero predican, aplauden, bailan, hacen cosas que yo no hago. Son tus hermanos. Si tú te consideras más grande, si tú te consideras que sabes más, esto no es por tu mérito, es porque Dios quiso revelar más a ti. Cuando yo me convertí, eu era uma praga. Uma plaga. Porque eu criticava a todos os que não eram pentecostales. Ponia apodo. E um dia Deus me agarrou por el, como se chama este? Por el cuello. E dijo, mira, são tus hermanos e mis hijos. E eu solamente não te hizo nascer naquele lugar porque eu não quis. Então cierra tu boca. Assim. E nunca mais eu hablé mal de mis hermanos. Se cree ou não como eu creio. Importa se nasceram de novo ou não. Esse é o ponto. Amém? São nossos hermanos. Unidade não é solamente la constatación de una verdad o una revolución mental. Unidad es una experiencia de muerte y resurrección.
La muerte es el acontecimiento que trae más soledad para el ser humano. Nadie muere con otro. La muerte es solitaria. ¿Sí o no? Aunque tú mueras agarrando la mano de alguien, tú mueres solito. Es una experiencia personal, pero la resurrección es una experiencia colectiva, porque Él nos ha resucitado juntamente con Él. Resucitamos juntos. Ahora, ¿qué te parece? Resucitamos y ahora tú vas para la iglesia tal, otro para la iglesia tal y otro para la iglesia tal. ¿Cómo es la mente de Cristo en esta situación? Resucitamos y estamos dentro de Él. Y quien está en Cristo, en algún momento va a encontrar con su hermano, que también está en Cristo. Yo descubrí, queridos, que unidad también es geométrica. Es una figura de geometría. Pense en la pirámide o en el triángulo. El triángulo son dos líneas laterales y una horizontales. Si tú entras en ese lado del triángulo y vas subiendo, y yo entro en el otro lado del triángulo para encontrar en el vértice con Cristo, fatalmente vamos nos encontrar. ¿Me comprende, queridos? Vamos subindo para encontrarnos com Cristo, vamos nos encontrar los unos con los otros. E se eu digo que estou em Cristo e não me encontro com meu irmão, de los dois não está em Cristo. Repito. Se digo que estou em Cristo e não encontro com meu irmão, de los dois não está em Cristo. Cristo é o ponto de encontro de todo cristiano. En la cruz nos encontramos con todos los cristianos. Si tú no te encuentras con otro cristiano, tú no estás en la cruz. Queridos, eu poderia predicar uma semana sobre esse tema e não seria suficiente para mostrar a importância da unidade que tem para Deus. A unidade está no centro do coração de Deus. E se eu puder significar unidade, eu diria que unidade significa renúncia, renúncia, renúncia e renúncia. Porque eu hago com que as coisas que eu compreendo sejam mais pequenas que as coisas que meu irmão compreende. Quando o Senhor nos ensina que devemos considerar nossos irmãos superiores a nós outros mesmos, isso significa que todo ele é superior a mim. E a unidade é hecha com duas medias partes. ¿Me compreende, não? Como uma naranja, onde duas metades se encontram. Uma naranja inteira não se encontra com a metade. Se tu eres inteiro, tu não vas completar tu irmão. E se tu eres a metade, fatalmente vão completar a ti. Unidade é o encontro de duas pessoas que se necessitam. Quando Deus estabeleceu a Páscoa, Ele estabeleceu e disse que matou o cordeiro, e a medida era a família, ¿se acuerda? Claro que acuerda. Deveria matar o cordeiro, e se a família fuera pequena, ¿qué deveria ser? Invitar a outra família. E queridos, quero dizer que o cordeiro sempre é mais grande que minha família. Algumas pessoas podem pensar, bueno, eu basto para o cordeiro. Eu sou suficiente para o cordeiro. O cordeiro não necessita de mais nada, solamente de mim. Eu lleno o coração do cordeiro. Não llenamos nada.
Siempre seremos más pequeños que el Cordero. O sea, siempre necesitaremos de nuestros hermanos. Y la Pascua es el acontecimiento de la nación de Dios. La Santa Cena para mí es una confusión de sentimientos. Siempre. Sentimento de profunda tristeza e sentimento de profunda alegria. Tristeza, porque para que eu estivesse ali, cordeiro imaculado ha sido muerto. Isso me dá uma profunda tristeza. Mas também uma profunda alegria, porque ele morreu e me salvou e me trajo para dentro dele. Então, sempre estou em confusão de sentimentos nas Santas Cenas. Uma profunda tristeza, porque todavia não puedo tomar a Santa Cena com toda a igreja da cidade. Então, para mim é dolor. Mas também uma grande alegria, que vai chegar um momento onde juntos, todos, participaremos da Santa Cena e o Senhor vai servir-nos. Percebe a confusão de sentimentos que tenho? E Jesus Cristo tinha esta profunda ansiedade de tomar a copa com os seus discípulos. Então, a unidade é renúncia sempre. Há nas Escrituras duas histórias que para mim hablam harto de unidade. Nos dá, sim, patronas de unidade. Uma é a história de Jonatas e David. Jonathan e David. Jonas é outra história. Jonas. E nós predicamos mais sobre a vida de David que a vida de Jonathan. Predicamos sempre sobre Davi e não predicamos sobre Jonathan. Pero quem renunciou? Jonathan. Jonathan renunciou a suas armas para que Davi pudesse pelear. Jonathan renunciou ao trono. Ele chega para Davi e diz: quando tu te assentares no trono, eu serei o segundo contigo. Esse é o Espírito de Cristo. Não ser o primeiro, mas ser o segundo. Esse é o Espírito de Cristo. Ele agarra suas vestes e veste a Davi. Quando Davi passava na calle com as roupas de Jonathan, que viam as pessoas? Jonathan aí está. Porque as vestes, as vestiduras, nos cobrem. E que as pessoas viam? A Jonathan. Amém? E diz a palavra que el alma de los dos son como si fuera una sola alma. No está la descripción en Hechos del pueblo, era una sola alma y un solo corazón. O sea, tenemos historias del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, en el espíritu del Nuevo Testamento. Pero hay otra historia que eu considero mais forte que esta, que nos ensina sobre unidade, que é a história de Noemi e Ruth. Se acorda? É verdade que hoje dia tomamos essa história para cantar em los matrimônios. A única coisa que essa história não tem é matrimônio. Ao contrário, é viuvez. Viuvez se diz? Viudez? Não? Eu vou partir da história da metade para frente, porque os irmãos conhecem tudo. Chega um momento já não há homem. O marido de Noemi, o marido de Ruth, o marido de Orfa morreram. Então, Noemi lhes pide, vá para suas nações. Ali encontrarão outros maridos. E Orfa raciocina, porque Noemi lhe faz uma pergunta assim muito interessante. Vocês estão esperando que eu me case e tenha 2 filhos e esses filhos cresçam para ser seus maridos?
es decir, inversión a largo plazo. Y Orfa dice, no puede esperar. Y se va. Pero Ruth no está atrás de marido. Ruth foi conquistada pela vida de Noemi. Estão juntas. E ela pede a Noemi que não insista para que ele a deixe. E que diz Ruth a Noemi? Donde quieras que fuera, iré yo. Ou seja, renuncia à autodeterminação. Donde fueras, eu vou. Donde morreras, ali serei sepultada. Ou seja, uma aliança que sobrepassa a morte. Sobrepassa, está correto? Sobrepassa a morte. E depois diz, tu pueblo será mi pueblo. Renuncia a la cultura. Vou deixar de viver como midianita e vou viver como israelita. Renunciar à cultura. E a cultura para nós outras é coisa muito séria. Quantas peleas em casamento por choque de cultura? Pero em la casa de mis padres hacíamos assim. Se acuerdam não dessas coisas? Choque de cultura. Pero Ruth amava a Noemi de tal maneira que renunciou a sua cultura. Pero para mim o mais forte, tu Deus és mi Deus. Ou seja, eu vou andar em tu fé. Queridos, déjame decirte, la comunión, la relación, en términos de Cristo, es más importante do que aquilo que creemos. Essa é a enseñanza de este texto. E queridos, aunque pareça muito alto, esse é o patrão. Renuncia hasta la muerte. Renuncia de las cosas que yo creo. En el nombre de la unidad que Cristo hizo en la cruz. No estoy diciendo que debemos entrar en herejías. No estoy diciendo esto. Pero debo renunciar a aquellas cosas que me apartan de mi hermano. Que me alejan de mi hermano. Se estou praticando coisas que me afastam, que me apartam de meu irmão, devo deixar de praticá-las. Porque a unidade é mais importante do que as coisas que cremos. Cristo não morreu por doutrinas. Cristo morreu para restaurar nossa relação com Ele. É verdade que pensamos muito em la morte de Cristo, em seu aspecto jurídico. E há aspecto jurídico na morte de Cristo. Qual é o aspecto jurídico? Havia uma deuda e foi pagada. É alguma coisa jurídica? Havia algo que eu devia e Cristo vino e ha pagado a factura. E é verdade. Jesucristo pagou toda a fatura. Não quedou nada sem pagar. Pero há outro aspecto que muitas vezes nós não damos o valor correto, que é a restauração de nossa relação com Ele. Cristo morreu para que eu volvera a relacionar-me com Ele sem separação. Ou seja, queridos, Cristo morreu para eu relacionar-me com o irmão sem nenhuma separação. Há este outro aspecto na morte de Cristo. Amém? Todavia estão comigo? Bueno, em Coríntios 1:10, Pablo novamente usa o término ruego. Que diz Pablo? Que devemos falar todos a mesma coisa. Pero se devemos falar a mesma coisa, eu devo ter a mesma disposição de falar as coisas que meu irmão habla. Porque se minha renúncia vai produzir a unidade, então devo renunciar. Amém, queridos? Devo renunciar.
Eso que Pablo nos enseña. Habléis toda la misma cosa. Seáis inteiramente unidos, en la misma disposición mental, en el mismo parecer. Este es el patrón de unidad. Amén. El precio está alto. El precio más grande Cristo pagó. Cualquier precio que paguemos es más bajo que aquilo que Cristo ha pagado en la cruz. Ahora, queridos, ¿cómo puedo tener el mismo corazón de mi hermano si mi corazón no fue sustituido por el corazón de Cristo? La única manera de sermos uno con nuestros hermanos es teniendo el corazón de Cristo y la mente de Cristo. Porque con mi mente yo nunca voy a ser uno con mis hermanos. Con el corazón que tengo de piedra, nunca voy a tener comunión con mis hermanos. Pero a Dios gracias que ya no tengo corazón de piedra. Tengo corazón de carne que siente mi hermano. Amén. Muy bueno. No es una cuestión de tornar nulo, se dice, nulo, sin sentido, mi vida. Pero es aprender a dar mi vida por mi hermano. Eu aprendi uma outra coisa, que Deus não quer que tu mueras por tu hermano. Deus quer que tu vivas por tu hermano. ¿Comprende la diferencia? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Ninguna de las opciones. Si tú morreras agora por tu hermano, ¿para dónde irías? Para el cielo. Y tu hermano quedaría aquí. ¿Quién estaría logrando? Tú. Por isso Cristo não quer que tu mueras por tu hermano. Cristo quer que tu vivas por tu hermano. Y vivir para el hermano es morir a cada día. Para que el hermano tenga más que yo. Para que el hermano sea más que yo. Para que el hermano sea más honrado que yo. Amén. Considerad los unos a los otros como dignos de honra, como superiores. Amén, queridos. Eu vou parar aqui e Deus mediante mañana terminamos um pouco del assunto unidade. Pero seria muito bueno que tu pensaras agora, nesse momento, em pessoas que tu consideras um réptil, que tu consideras pessoas de cuero grueso, que tu consideras um animal impuro, que tu consideras a possibilidade de digerirlo. Estás pensando em alguém ou não? Este mesmo, este, não é o outro, este. Levanta, mata e come. Trae para dentro de ti. Que Deus nos ajude. Amém. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser
cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó.